bienvenidos al culto de la Escuela Bíblica Soñadores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a los niños desde Colombia, nos visitan esta mañana. También a todos los niños de diferentes partes de la ciudad de La Paz y de Bolivia. Saludos a Matías, a Ian, a Daniel, a Dylan, a Nicolás. Está Aarón, Josué, Mayra y muchos niños. Bienvenidos en esta mañana al culto. Sí, en esta mañana todos juntos vamos a empezar con el tiempo de la dinámica. Pero antes no se olviden encender todas sus cámaras e invitar a todos sus amiguitos a que participen con nosotros, ¿sí? Tienen que invitar y encender sus cámaras y preparar sus Biblias, estar todos preparados, porque el tiempo de la dinámica es un tiempo para moverse. Entonces, todos tienen que ponerse de pie y escuchar atentamente a cada uno de los maestros que van a participar con nosotros en esta mañana. Hemos preparado muchas sorpresas para todos ustedes, entonces esperemos que todos estén atentos, con la vista bien firme, mirando hacia el frente y podamos escuchar todo lo que nos indiquen nuestros maestros. Y en esta mañana vamos a dar inicio con el tiempo de la dinámica, ¿sí? Y eso va a estar a cargo de la maestra Carlita. Bienvenida, maestra Carlita. Hola niños, ¿cómo han estado? Muy bien. Qué bueno, yo también esta semana estaba muy feliz. Bueno, este sector es muy lindo, ¿verdad? Es nuevo para ustedes, pero muy divertido, les comentaré. ¿Sí? Ya, entonces, el único requisito para este sector es que sepan y que tengan mucha energía. Bueno, entonces empezamos. Párense y vamos a hacer ejercicios. Bueno, firmes. Muy bien. Manos en la cintura, ya. Entonces empezamos extendiendo nuestros brazos. Muy bien. Cerramos, abrimos, cerramos, abrimos. Muy bien. Llevamos adelante y otra vez abrimos. Adelante, abrimos, adelante, abrimos. Muy bien. Están haciendo muy bien, ¿sí? Ya, entonces vamos a hacer un poquito de sentadillas. Solo un poquito. Ahí. Eso. ¡Qué bien, muchachos! Lo están haciendo perfecto. Sí, ustedes son niños y tienen mucha energía, ¿verdad? Ya, vamos a trotar un poquito entonces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Está muy bien, niños. Como en el cuartel, ¿verdad? ¿Alguna vez han visto cuando una tropa sale a trotar por las calles? Cantan, ¿verdad? ¿Cómo cantan? Ay, no. ¿Ustedes saben alguna canción de cuartel? Yo ya me olvidé. Creo que es cuando pasaba por aquí. Y la tropa responde, cuando pasaba por aquí, muchas gallinas, yo, algo así, ¿no? No sé, estoy inventando, pero hacen ese trote para ejercitar su cuerpo, para calentar, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hacer, ay, estoy escuchando algo extraño. No, ¿qué puede ser? ¿Qué será? Creo que es el sonido de mi celular. ¡No! ¿Qué es esto? ¡Un robot! ¡Un robot! ¿Cómo está el robot? ¿Tienes nombre? Creo que no. Vamos a ejercitar sus nombres. Parece una puerta viejita, ¿verdad? Aquí debe tener sus transistores, algo para darle... ¡Oh!
energía. Bueno, ya se fue. Pero para no sonar así nuestros brazos, como ese robot que sonaba como una puerta viejita, vamos a ejercitar. ¿Sí? Bueno, estábamos trotando. ¿Ya? Ahora vamos a ejercitar nuestros brazos. Arriba, al centro, a los costados y al centro. Arriba, costados, centro. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Vamos a concentrarnos. Cabeza, cara, hombros, pies. Muy bien. Cabeza, cara, hombros, pies. Más rápido. Cabeza, cara, hombros, pies. Más rápido. Cabeza, cara, hombros, pies. ¿Pueden hacer? ¿Pueden hacer rápido? A ver, yo voy a ver. ¿Quién está haciendo rápido? Ustedes me ganaron. Otra vez. Cabeza, cara. Cabeza, cara, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Cabeza, cara, hombros, pies. Un poquito de coordinación. Nos falta, pero hemos hecho muy bien. Entonces, niños, ahí estoy. Muy agradecida con ustedes. Este robot no sé dónde se fue, ¿verdad? Creo que porque le dijimos que no mueve muy bien, que suenan sus bracitos. Se fue. Creo que sí, ¿no? No, escuchen. Está volviendo. Creo que ahora sí va a conversar con nosotros. Hola, robot. Hola. ¿Cómo te llamas? Esther. Uy, sí que es un robot, ¿verdad? ¿Usted? ¿De dónde vienes? Del planeta Júpiter. ¿Y en el planeta Júpiter hacen ejercicios? Sí. Creo que no, ¿verdad? Porque su brazo suena. ¿Y este otro? ¡Oh! ¿Robot, quieres aprender lo que hacemos nosotros? Sí. Ya, entonces vamos a aprender. ¿Sí, lo ven? Ya, robot, no te vayas. ¡Ay! Si quiere aprender, yo le voy a enseñar. Niños, ¿qué les pareció la dinámica? Muy divertida, ¿verdad? Ahora llegó un tiempo muy especial para todos ustedes. Es el tiempo de las historias bíblicas. Estas historias bíblicas están a cargo de la maestra Carmen. Entonces, en esta mañana, ustedes vayan y busquen sus Biblias. A ver, quiero que me muestren sus Biblias. Miren, aquí tengo la mía. A ver, ¿quién me muestra su Biblia? Nicolás, tal vez. Matías, Ian, Febe, Esther. ¿Dónde están sus Biblias? A ver, muéstrenos. Nicolás, muy bien. Nicolás tiene su Biblia a la mano. ¿Quién más me muestra su Biblia? Sonjo, ¿tu Biblia? Daniel. Les falta su Biblia. Ahí está. Ian y Matías también tienen su Biblia. Aarón, Josué. ¿Sí? Todos tenemos que preparar nuestras Biblias para poder escuchar en esta mañana las historias bíblicas. Como saben, este es el culto especial para todos nosotros, ¿no? Todos los niños. Es por ello que ustedes tienen que preparar sus cuaderno de apunte, su bolígrafo, para anotarse el versículo más importante que va a tocar el maestro que nos va a dar la prédica o la historia bíblica. También tienen que preparar su Biblia. Su Biblia es muy importante, tal vez una botellita de agua por si se fatigan, ¿no? Y también no se olviden encender todas sus cámaras. Es muy importante que podamos vernos, ¿sí? A mí me gusta, mira, le estoy viendo a los niños de Colombia. Ellos están atentos, escuchando. Hola, niños de Colombia. Ellos están participando a través de Zoom. Y también mandamos saludos a los de Facebook. También en Facebook tenemos, ¿no? A los niños, saludos en Facebook. Siempre nos miran desde México, desde Honduras, desde Paraguay. Entonces les mandamos muchos saludos también a otras ciudades, la ciudad de Oruro, a la ciudad de Potosí, a diferentes ciudades, ¿no? de Bolivia. Y también a los que nos ven a través del YouTube. ¿Entienden? Nosotros estamos lanzando en 3 plataformas. El Zoom, el Facebook y el YouTube. A través de estas 3 plataformas ustedes nos pueden seguir para acompañarnos en el culto de niños en esta mañana. Y como cada sábado ustedes pueden participar e invitar a todos sus amigos. Tal vez tienen en la escuela algún compañero que quiera participar.
también anímenlo. Ustedes con sus papis pueden enviar el enlace de Zoom o el enlace de Facebook, el enlace de YouTube y participar juntos en el culto de niños, ¿sí? Animen a todos sus compañeros, tal vez algunos ya están pasando clases. ¿Quién está pasando clases? A ver, levante su mano, ¿quién ya está pasando clases? Sí, Emanuel, Axel y Benjamín, sí, Febe y Esther también, Daniel. Uy, casi la mayoría ya está en clases, ¿verdad? ¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo les está yendo en sus clases? ¿Cómo les va estos días? Ya pasó un mes de clases, muy bien, dice Febe, muy bien. Muy bien, Matías y Ian, ¿no? Están muy bien en las clases, están atendiendo muy bien, están escuchando atentamente a su maestra, ¿sí? Ay, qué bueno, tenemos que poner toda la atención en las clases, ¿sí? Cuando participamos en las clases. Y lo mismo da en el culto de niños, igual toda la atención. Tenemos un corto tiempo para compartir con ustedes y por eso que en ese tiempo tenemos que estar atentos. Son todos los sábados, solo todos los sábados el culto de niños. Es por eso que ustedes tienen que participar con todo su corazón, ¿sí? Y entonces ahora vamos a pasar. Como les decía antes, ya prepararon sus Biblias, ¿verdad? Nicolás ya le vi con la Biblia así abierta. Entonces, en esta mañana vamos a pasar a las historias bíblicas. Una historia súper interesante y súper asombrosa. Así que ustedes estén totalmente atentos, escuchando y tal vez hacemos algunas preguntas. Es por ello que ustedes tienen que estar sumamente atentos, ¿sí? Vamos a invitar a la maestra Carmen con las historias bíblicas. Buenos días, niños, ¿cómo están? Sí, hoy vamos a contarles nuevamente la historia de la esposa del cadete. Parte 1, el viaje misionero. ¿Recuerdan ustedes que la anterior semana habíamos visto la primera parte? Sí, ahora les voy a hacer un poco de recuerdo. Vamos, por favor. Bien, la anterior semana habíamos visto, ¿no? El esposo que estaba yendo a predicar el evangelio a un lugar muy, muy lejano, ¿verdad? Estaba tan feliz que cantaba la, yo voy a ir a predicar el evangelio. Ahí va con tanta felicidad. ¡Ay, qué era emocionante y bien pegajoso su canto! En medio del camino, la esposa tenía mucha molestia. Ay, ¿por qué yo voy a ir con él? Ay, no me gustan los bichos, no me gusta nada. Ay, pero tengo que ir. Así con lamento en su corazón ella iba, ¿no? Pero poco tiempo después, la esposa lloraba bastante. Oh, ¿por qué? Oh, sí, mucha tristeza en su corazón tenía, porque se acordaba de cómo su esposo iba a compartir el evangelio, pero ella tenía mucha molestia en su corazón. Cuando el esposo falleció, ella tenía pensamientos, muchos pensamientos. Vamos a ver, ¿qué pensamientos más tendría? Ah, sí, niños. Ahí podemos ver, ¿no? Ella estaba sola, ya no tenía la compañía de su esposo, así que pensaba en su corazón, ¿qué haré con mis hijos? ¿Cómo los voy a mantener? Sí, tengo que dejar esta tierra. Me iré lejos, trabajaré duro, venderé cosas, no importa lo que me digan, tengo que ir, así, ¿no? Pero las amigas, las otras señoras, venían, por favor, no te vayas, no te vayas, por favor, aquí hay buen lugar, aquí Dios te va a ayudar. Pero ella no tenía eso en su corazón, ¿no? Yo con un Dios, no creo en un Dios invisible, así tenía en su corazón. Hasta ahí nos quedamos la anterior semana, ¿verdad? Ahora vamos a continuar la segunda parte. ¿Qué dice ahí, niños? El sacrificio propio. ¿Cómo será eso? Continuemos.
Luego de que ella estuvo en la escuela, donde su esposo asistía, ¿no? Para poder conocer más de la palabra de Dios, más escuchar el Evangelio. Ese viejito que ustedes ven ahí es Elías. Pero ¿qué le estará diciendo a la esposa? No te vayas, por favor. No dejes. Dios te va a ayudar. Dios te va a proveer. Hasta los niños, ¿no? Mami, no nos vayamos. No dejemos, mamá. Dios nos va a ayudar. Los tenían en su corazón los niños, ¿no? Pero la esposa con un corazón muy triste podía dejar ese lugar. Pero más le dolía el corazón a Elías, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¿Cómo se va a ir así? Ella se fue, pero llegando a aquel lugar, ¿qué encontró? Aún vendió muchas cosas. Aún gritaba, ¿no? Señor, cómpreme, aquí hay una bufanda buena, hay frutas ricas, deliciosas. En el sol, en la lluvia, se iba a limpiar los cuartos de todas las señoras. Uy, trabajaba duro para darles de comer a sus niños. ¿Pero ustedes creen que lo lograría? Sí, logró darles de comer. Pero, ¿cómo está su cara? Su cara está molesta, enojada. Mas ella no podía hallar paz en ningún otro lugar. Hasta que llegó un día, veamos, hasta que llegó un día en que su cobrador vino. Ya, dame lo que te pagué, lo que te debe, lo que me diste, di. Así le dijo, ¿no? Con tartamudeo, con fuerte voz. Págame lo que me debes. Ya es mucho tiempo. Ella se asustó. Ay, por favor, ay. Tuvo en su corazón mucha tristeza. Pero a la próxima semana vamos a continuar con el tercer capítulo. Vamos a ver cómo esta esposa sale de esta situación. Aún ella con todo su esfuerzo tenía, ¿no? Tenía mucho esfuerzo para hacer, yo voy a hacer todo, pero al final nunca pudo hallar paz. ¿Por qué? Se alejó del corazón de Dios. Con su esposo tenía, ¿no? Dios lo guardaba, él le protegía. Por medio de su esposo, Dios la protegía a sus hijos, pero ella no se daba cuenta. Por eso ella sufría bastante. Niños, este tiempo también nosotros, si nosotros vemos con el corazón de Dios, cualquier dificultad va a ser nada delante de Dios. ¿Sí, niños? Nos vemos a la próxima semana y espero realmente que les haya gustado esta historia. Nos vemos. Hasta la próxima. Estuvieron atentos, ¿verdad? A la historia bíblica con la maestra Carmen. ¿Qué les pareció la historia del día de hoy? ¿Sí? ¿Les encantó? A mí me encantó mucho cómo daba la promesa de la palabra en esta mañana. Entonces, en esta mañana también han entrado muchos más niños, ¿no? Jadi, hola Jadi, mucho gusto. Jadi, Micaías. No han encendido sus cámaras, algunos niños puedan encender sus cámaras para poder vernos, para poder hacer la dinámica, para poder escuchar juntos. En esta mañana es muy importante que cada uno pueda encender su cámara, así como está en clases, encendemos la cámara, ¿no? Para poder prestar atención a los maestros que están echando todo su corazón esta mañana para cada uno de ustedes. Entonces es muy importante que prendamos nuestras cámaras y podemos participar juntos, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién está muy contento el día de hoy? Levantemos las manos. Sí, para todos los que quieren participar en esta mañana. Y ahora también vamos a tener un segmento muy importante, el segmento de la mímica. ¿Alguien conoce a la reina Esther? ¿Sí? ¿Alguien escuchó alguna vez de la reina Esther en la Biblia? Entonces, en esta mañana, todos y cada uno de ustedes vamos a estar atentos a poder prestar atención al tiempo de la mímica.
Pero para eso yo voy a pedir que cada uno de ustedes se pare de su lugar, ¿sí? Yo lo veo aquí, está sentado Aarón está así, así, ¿no? Entonces, puedan pararse para poder hacer juntos la mímica, poder movernos, ¿sí? A ver si calentamos un poco, a ver, abran sus brazos, como aviones, ¿sí? Vamos a volar un poco como aviones, a ver, ¿quién está preparado? Jadi, no te veo volar, vamos a volar, sí, muy bien. Vamos a volar en esta mañana y vamos a volar al mundo de la mímica, ¿sí? Invitamos a la maestra María y Maya que nos van a acompañar con la mímica. Adelante, por favor. Hola niños, ¿cómo están hoy niños? Buenos días niños a todos. Saludos niños. Bien niños, yo soy la maestra Maya y hoy vengo acompañada de la maestra María, Sí niños, vamos a aprender una mímica que se llama la reina Esther. Sí niños, vamos a aprender juntos esta mímica. Primero vamos a escuchar la canción, sí niños. La canción es muy bonita, ¿sí? Primero quiero preguntarles, ¿alguien conoce la historia de la reina Esther? Levante la mano. ¡Wow! Veo que muchos conocen la historia. ¡Qué súper! Bien, niños, entonces vamos a aprender y vamos a escuchar primero la canción. ¿Sí, niños? ¿Estamos preparados, María? Sí, vamos a escuchar la canción. Sí, vamos a escuchar. Esther, la esposa del rey, no tenía nada que mostrar. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Aunque no tenga fuerza, sabiduría ni dinero, pero está el secreto del evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Naamán quiso matar a los judíos, si perezco que perezca, ella fue al rey y obtuvo vida. Aunque nos ataque la muerte y el sufrimiento, el justo por la fe vivirá, es el testimonio del evangelio. Sí, niños, ¿qué tal les gustó la canción? Súper bonita, ¿no? A mí se me pega mucho esa canción, es muy bonita. Bien, niños, ahora es el tiempo de... Vamos a ver la mímica, cómo se hace. Sí, vamos a ver cómo se hace la mímica. Para eso tienen que estar muy atentos porque luego vamos a enseñarles la mímica, ¿sí? Por eso vamos a presentar la mímica. Aplausos. Esther, la esposa del rey, no tenía nada que mostrar. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Aunque no tenga fuerza, sabiduría
por Jesucristo. Cuando Naamán quiso matar a los judíos, si perezco que perezca, ella fue al rey y obtuvo vida. Aunque nos ataque la muerte y el sufrimiento, el justo por la fe vivirá, es el testimonio del Evangelio. ¿Qué tal la mímica, niños? ¿Les gustó? Súper bonito, ¿no? Ahora, niños, ¿qué creen? Les vamos a enseñar esta mímica, ¿sí? Es muy fácil y divertido. Bien, niños, vamos a enseñar paso por paso con la maestra María. Primero yo les voy a enseñar el primer paso, ¿sí? Para eso, niños, voy a invitar a que todos se paren, por favor, párense, niños. Veo que algunos todavía están sentados y que todos puedan prender sus cámaras, ¿sí? Es muy importante que todos prendan sus cámaras, ¿de acuerdo? Bien, niños, prendan sus cámaras, párense. Vamos a estirarnos. Arriba. Sí, muy bien. Veo que muchos tienen energía. Sí, no somos abuelitos, somos niños muy jóvenes y fuertes. Bien, niños, vamos a empezar con la enseñanza de la mímica. Bien, vamos a empezar. Yo voy a empezar con el primer paso, ¿sí? Empezamos, que es la esposa del rey. ¿Sí? ¿Entendieron? Esto es como un vestido, ¿sí? Porque ¿qué era Esther? Una reina, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tenía su vestido. Muy bien. Entonces es la esposa del rey. Si se dan cuenta, niños, también esto es coronas. ¿Ok, niños? Muy fácil, ¿no? El siguiente paso, maestra María. Ay, ya, después del siguiente paso vamos a hacer no tenía nada que mostrar, ¿sí? Vamos a estirar nuestra mano y vamos a hacer esta parte. 1, 2, luego vamos a tocar nuestra ropa, vamos a jalar nuestra ropa y vamos a extender las manos, ¿sí? Vamos a hacer desde el primer paso, 1, 2, 3. La esposa del rey no tenía nada que mostrar. ¿Está bien, niños? Sí, muy bonito, ¿no? Bien, niños, sí, hasta aquí aprendieron. Vamos a continuar, ¿sí? Después de eso viene, sí, escuchando, muy bien. Escuchando Mardoqueo. Sí, como algunos ya conocen la historia, dice escuchando, ¿cierto? Esther siempre tenía que escuchar a Mardoqueo, ¿cierto? Entonces, vamos a representar escuchando a Mardoqueo, ¿sí? Después de eso, ¿qué viene? Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Muy bien. Vamos a repetir otra vez. Vamos a hacer desde esta parte, 1, 2, 3. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Sí, repetimos la parte de que se hizo reina, ¿no? Recuerden que tenemos un vestido. Vamos a imaginarnos que somos la reina Esther, ¿sí? Bien, continuamos. ¿Podemos repetir, maestra? Sí, repetiremos. Vamos a repetir todos juntos, niños, desde el principio. Empezamos, 1, 2, 3. La esposa del rey no tenía nada que mostrar. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Muy bien. Luego viene Amán. Vamos a estirar nuestros meñiques. Luego viene, aunque no tenía fuerza, sabiduría ni dinero, ¿sí? Esto es, aunque no tenía, ¿no? Esther no tenía fuerza, no tenía sabiduría, tampoco tenía dinero, ¿sí? ¿Sí, niños? Siguiente paso, ¿cuál es? Ya, vamos a... ¿Sí o quieren que repitamos? Vamos a repetir una vez más, ¿sí? Aunque la fuerza, ¿sí? 2, 3. Aunque no tenía fuerza, sabiduría ni dinero. Sí, ahora sí, vamos a continuar. Vamos a aplaudir 2 veces, niños. 1, 2.
Este es el secreto del Evangelio, ¿sí? Y luego vamos a estirar hacia arriba por nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer esto 2 veces, ¿sí? 1, 2. Vamos a hacer esta parte. 1, 2. El secreto del Evangelio arriba. 1, 2, 3, 4. 1, 2. ¿Está bien, niños? Sí, muy bien, niños. Entonces, desde ahí, aunque no tenía, sí, vamos a hacer completo. 2, 3. Aunque no tenga fuerza, sabiduría ni dinero, pero este es el secreto del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Sí, muy bien. Ahora el siguiente paso, que es Naamán, ¿sí? Cuando Naamán. Vamos a hacer esto 2 veces, ¿sí? 1, 2. Luego otra vez las manos a la cintura y vamos a hacer pensó, ¿sí? Quiso, ¿sí? Esto es Naamán, ¿sí? Esta representa a Naamán, que ustedes leyeron que quiso hacer Amán. Él quiso matar a los judíos, ¿cierto? Entonces él pensó que quería matar a los judíos, ¿no? Entonces hacemos así. Muy bien, niños. Vamos a hacer esto 2 veces. Cuando Amán quiso matar a los judíos. Esos son varios judíos, ¿sí? Quería matar a varios. Ustedes ven, si hacemos eso se ven muchos. Entonces vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a repetir desde esta parte. 1, 2, 3. Cuando Amán quiso matar a los judíos. Bien, entonces el siguiente paso es si perezco. Ustedes conocen, ¿no? Esther dijo, si perezco, manos a la cintura, que perezca, ¿sí? Entonces ahí vamos a continuar desde aquí, ¿sí, niños? Para no olvidarnos, ¿ok? 2, 3. Aunque no tenga fuerza, sabiduría ni dinero, pero es el secreto del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Amán quiso matar a los judíos, si perezco, que perezca. Sí, hasta ahí el siguiente paso, ¿cuál sería? Él fue al rey y obtuvo vida. Vamos a estirar nuestras manos y vamos a hacer este paso, ¿sí? Vamos a hacer ella fue al rey y obtuvo vida. ¿Está bien, niños? Vamos a repetir otra vez. Ella fue al rey y obtuvo vida. Sí, muy bien. Entonces, dice que ella fue al rey y no murió, ¿cierto? Esther, aunque fue al rey pensando que iba a morir, no murió, obtuvo vida. Y luego viene ese, aunque, dice, ¿no? La mímica, si escucharon, niños, aunque nosotros, dice, aunque nos ataque la muerte. Aunque nos ataque la muerte. Entonces, esta parte es así, niños. Aunque nos ataque la muerte. Manos a la cintura. Luego, y el sufrimiento, ¿sí? Esto representa el sufrimiento, ¿sí? Y 1. ¿Ok? Muy bien, niños. Después, ¿qué viene? Vamos a hacer esta parte otra vez. 1, 2, 3. Aunque nos ataque la muerte y el sufrimiento, luego el justo por la fe vivirá. 2 veces vamos a probar otra vez, ¿sí? 1, 2 y cabeza, hombros y cintura. El justo por la fe vivirá. Nosotros somos justos, entonces nos señalamos nosotros, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestros hombros y nuestra cintura. ¿Está bien? Vamos a repetir esto. 1, 2, 3.
El justo por la fe vivirá. Muy bien, niños. El siguiente paso es 1, 2, 3 y luego aplauso, aplauso y finalizamos, ¿sí? ¿Ustedes saben qué significa esto? Esto es el testimonio, ¿sí? Nosotros tenemos testimonio de que justo por la fe vivirá, ¿cierto? Entonces, aplaudimos y final. Sí, muy fácil, ¿cierto? Sí, estaba muy fácil. Vamos a repetir todo y vamos a cantar, ¿sí? Ok, vamos a empezar. Primero, Firmes, niños. Manos a la cintura. Ya. Muy bien. 1, 2, 3. Estela, esposa del rey, no tenía nada que mostrar. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Aunque no tenga fuerza, sabiduría ni dinero, este es el secreto del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Amán quiso matar a los judíos, si perezco que perezca, fue al rey y obtuvo vida. Aunque nos ataque la muerte y el sufrimiento, pero justo por la fe vivirá el testimonio del Evangelio. Muy bien, sí, estuvo muy bonito. Entonces, ahora niños, para finalizar vamos a hacer todos juntos, porque veo que algunos como que no están con ganas de hacer, ¿no? Pero todos juntos debemos hacer para finalizar, ¿sí, niños? Entonces, vamos a hacer con la música. ¿Están preparados, niños? ¿Estás preparada, maestra María? Sí, ahora sí. Pero primero nos estamos olvidando algo muy importante. Todos firmes, todos tenemos que estar firmes. Manos a la cintura. Ya. Ay, niños, tienen que gritar más fuerte. No les estamos escuchando nada. Una vez más. Manos a la cintura. Ya. Audio, por favor. Esther, la esposa del rey, no tenía nada que mostrar. Escuchando a Mardoqueo, fue al rey y se hizo reina. Aunque no tenga fuerza, sabiduría ni dinero, pero está el secreto del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Naamán quiso matar a los judíos, si perezco que perezca, ella fue al rey y obtuvo vida. Aunque nos ataque la muerte y el sufrimiento, el justo por la fe vivirá, es el testimonio del Evangelio. Muy bien, niños. Súper fácil, súper divertido. ¿Les gustó? Sí, niños. Súper bonito, ¿no? Entonces, niños, hasta aquí vamos a terminar con la mímica. Espero que les haya gustado. Y espero que les haya gustado mi presencia y la presencia de la maestra María. Nos vemos en la próxima, niños. Nos vemos, niños. Chao. Chao, chao, chao. Sí, niños, ¿qué les pareció la mímica de hoy? De la reina Esther. ¿Sí escucharon atento? Muy aparte de hacer la mímica, ¿escucharon la letra? Habla una parte muy importante, ¿no? Cómo la reina Esther, recibiendo la palabra de Dios, solo llevó como alegría y bendición en su vida, convirtiéndose en reina. Entonces, es muy importante que nosotros también podamos atentos a escuchar la palabra y el mensaje de Dios a través del culto de niños. En esta mañana también tenemos el segmento más esperado del día. Entonces, en esta mañana
cada uno de ustedes ya hicimos la mímica, ¿verdad? Ya nos hemos movido, ya hemos hecho un poco de ejercicio. Ahora esta mañana es tiempo de tomar calma, tomar asiento y preparar nuestras Biblias, porque llegó el momento más importante, que es la prédica, el tiempo de la prédica. Y una vez más enviamos los saludos a todos los jóvenes que se encuentran en la plataforma de Facebook, Zoom y YouTube, ¿sí? A los niños de Oruro, desde Oruro también nos ven a través de Facebook, Nayeli Ríos y Saraí, ¿verdad? Muchos saludos y espero nos acompañen cada sábado al culto de niños y también a los niños de Zoom. Veo que han cerrado sus cámaras, entonces es muy importante que podamos aprender a encender nuestra cámara, ¿sí? Un paso muy importante para participar del culto de niños es poder encender nuestra cámara, oír atento, estar muy prestos atención a todo lo que los maestros en esta mañana han preparado para cada uno de ustedes. Es por eso que es muy importante que preparen ahora sus apuntes y la Biblia. Tal vez pueden pedir ayuda a sus padres para que ustedes puedan escuchar en esta mañana el tiempo de la prédica. Y el tiempo de la prédica está a cargo de la maestra Eva. En esta mañana vamos a escuchar la historia de la reina Esther, ¿sí? Entonces, cada uno esté atento porque la maestra va a hacer algunas preguntas. Y si ustedes no están atentos, entonces no van a saber de qué se trata esta historia tan interesante, ¿sí? Entonces, vamos a invitar a la maestra Eva con fuertes aplausos. A ver, quiero verlos aplaudir. Muy fuertes, fuertes aplausos. Sí. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Yo les estoy viendo a todos los niños. Estoy viendo a Ian, a Matías, estoy viendo a Dylan, a todos los niños. También vamos a saludar, ¿no? A los que nos están viendo de Facebook, ¿ya? Bueno, quiero ver, ¿quién trajo su Biblia? ¿Quién está agarrando su Biblia? Oh, muy bien, Matías, muy bien. A ver, ¿quién más? Oh, Axel, muy bien. Gabriela, súper. Bueno, vamos a buscar, ¿ya? Vamos a buscar Esther. Busquen Esther, ¿ya? Vamos a buscar Esther 4:14, ¿ya? Ya, voy a leer yo, ¿ya? Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y el 15 más, ¿ya? Y este dijo que respondiesen a Mardoqueo. Ya. Yo les voy a... ¿Conocen la historia de Esther? ¿Sí? ¿Quién conoce a la reina Esther? Bueno, antes ella no era una reina, ¿verdad? Había un rey, Asuero, que él tenía un ministro que se llamaba Amán. Amán era el ministro, tenía un plan. Yo voy a matar a todos los judíos, decía. Entonces Amán tenía ese plan. Después el rey le dio un anillo así. ¿No? Le dio un anillo. Cuando le dio el anillo, le dijo, usted va a ser como el rey, ¿no? Que tenía toda la potestad de decir así. La reina Esther ahí se enteró que Amán quiso matar a todos los judíos. Ella como se oponía, no así. Pero Mardoqueo vino donde la reina Esther. Le dijo, ni tú te salvarás. ¿Por qué? Porque ella también era judía. Mardoqueo era judío. Y como ella no podía salvarse. ¿Ya? Bueno, yo les voy a contar mi historia. ¿Ya? Yo antes, cuando era chiquita, a mí me gustaba jugar, me gustaba subir a los árboles
como monito, y yo subía así. Pero una vez no escuché a mi mamá. Me dijo, ya, Eva, si tú te subes arriba, tú te vas a caer y te vas a lastimar, me decía. Pero yo no escuché, no, yo no quiero, si yo quiero subir, a mí me gusta, así. Entonces, como a mí me gusta, yo subí al árbol así. No escuché a mi mamá ni a mi papá. Subiendo ahí arriba, subí, y una nomás había estado un palito así, punta. Y yo he pisado eso, yo pensé que, ay, eso debe ser fuerte, yo pensé. Pero cuando me pisé, y se ha roto y me caí al piso. Y justamente me he rasmillado así. Y en ese momento yo estaba llorando, mami, así. Y luego mi mamá vino, ay, Eva, tú no sabes escuchar, me dijo. Tú tienes que aprender a escuchar así. Y en ese momento decía, sí, voy a escuchar. Yo desde ahora voy a escuchar así. Yo me sentía muy, muy triste así, ¿ya? Por lo que no escuché, ¿ya? Y también ustedes, ¿verdad? A ver, ¿quién hace muy bien quién hace caso a su mamá? A su mamá, a su papá. ¿Quién hace? ¿Pueden alzar la mano? ¿Todos hacen caso a su mamá? ¡Oh! Matías, ¿tú haces caso a tu mamá? Te dice, ya, Matías, anda a lavar los platos, anda a recoger tu cuarto. Ustedes van, yo tengo que recoger mi cuarto corriendo, o van, ay, no quiero ir, ¿así? Con buenas ganas van, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar, ¿ya? Y botar nuestro pensamiento, porque es como, aquí va a estar Satanás, ¿ya? Y aquí va a estar Dios, y cuando te hablas, ay, Matías, no hagas caso, Daniel, no hagas caso, escucha, tú no le escuchas a tu mamá, no hagas caso a Mateo, di, no puedo, di. Entonces Mateo escucha a Satanás, no voy a escuchar, yo voy a seguir así. Y Dios le dice, no, Mateo, tú puedes, tú eres mejor, niega tu pensamiento, bota todo tu pensamiento, sácalo así. Pero él no escucha. Todos nosotros, por eso, niños, debemos botar nuestro pensamiento. No decir, no, a ver, ¿quién le gusta jugar fútbol? ¿A quién le gusta el fútbol? A ver. Muy bien, le gusta a Matías, a Iná, a todos los niños, ¿verdad? Pero si tu mamá te cortaría, tú no vas a jugar fútbol, te dice. ¿Tú cómo te pondrías? Te pondrías triste, ¿verdad? Ay, no me deja mi mamá jugar fútbol, yo quiero jugar así, ¿verdad? A las niñas, ¿qué les gusta? Ay, me gusta jugar con muñecas, a leer, pero igual les puede cortar. Se pondrían tristes, ¿verdad? Por eso, nosotros, cuando ustedes quieren hacer su propio, yo quiero jugar, yo no quiero escuchar, yo quiero solamente escuchar mi pensamiento. En ese momento ustedes tienen que desechar y escuchar a Dios. ¿Entienden? Vamos a leer otro versículo, ¿ya? Vamos a buscar Hechos. Vamos a buscar Hechos 1:8, ¿ya? Vamos a leer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabían que Pedro y Juan eran los discípulos de Jesucristo? Antes había persecución, a los cristianos había persecución, pero ellos tenían que predicar el evangelio. Pero cuando les dio Dios esta promesa, les dio, ¿no? Pero recibiréis poder, dice, ¿no? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahora nosotros estamos pasando clases por virtual, ¿verdad? Todos los niños, ustedes están pasando clases por virtual, ¿verdad? ¿Sí? A ver, ¿quién está pasando presencial clases? ¿Quién está pasando? Presencial. ¿Está yendo al colegio? No, estamos pasando por la pandemia en virtual, ¿verdad? Todos.
Entonces, hasta en ahí, ¿no? Saber escuchar a la maestra. ¿Ustedes escuchan a sus maestras? ¿Sí? Ya. Vamos a nosotros, eso, ¿verdad? Nosotros debemos desechar nuestro pensamiento y seguir la palabra de Dios. ¿Entienden? Ya. Ahora vamos a orar, ¿está bien? Ya, vamos a... ¿Saben esa dinámica? Sube la estrella de Jesús. ¿Sí? Ya, todos nos vamos a poner manos en posición, ¿ya? Ya, manos... Ya, manos en posición, tienen que ponerse así, ¿ya? Todos, una vez más, ¿ya? 1, 2, 3, mano en posición, ya. Eso, muy bien. Vamos a ver, sube la estrella de Jesús, brilla, sube también mi estrella, brilla, las dos he encontrado. Desciende bonita. ¿Ya? Cierren sus ojos y van a repetir después de mí. ¿Está bien? Gracias, Señor, por un día más de vida. Señor, guarda mi corazón. Permita desechar mi pensamiento y recibir la guía. También permítame guardar a mis papás, también a mis maestros. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, nos vemos entonces la próxima. Chao, niños, se cuidan. Niños, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció la historia de hoy? Cómo la maestra Eva nos compartió la Biblia, ¿no? Acerca de la reina Esther. Y es muy importante, cada uno de ustedes estuvo muy atento, ¿verdad? Espero que sí. Espero que cada uno esté atento en todo el culto. Como les recuerdo, cada sábado a partir de las 10 de la mañana, hora de Bolivia, ¿no? Para los invitados de otros países también pueden conectarse, pueden buscar el cambio horario, entonces pueden participar junto a nosotros. Entonces en esta mañana así los invitamos y enviamos una vez más saludos a cada uno de ustedes. Y importante que estén atentos. Ahora llegó un segmento muy especial. ¿Ustedes quieren saber qué es este segmento? ¿Sí? ¿Quién quiere saber? ¿Quién tiene curiosidad? Levante la mano. ¿Quién quiere saber? Tenemos un invitado muy especial, una invitada muy especial. Sí, levante la mano. ¿Quién quiere ver a nuestro invitado especial? Sí, en esta mañana tenemos el tiempo del testimonio del viaje al extranjero Good News Corps. Y en esta oportunidad nos está acompañando la maestra Naila. Ella nos va a contar su historia y su experiencia de misionera temporal en Bolivia. Entonces cada uno de ustedes esté atento porque más adelante ustedes serán grandes estrellas que brillarán en el mundo, ¿sí? Entonces con unos fuertes aplausos, a ver, quiero verlos aplaudir a todos. Sí, aplausos, aplausos para la maestra Naila. Vamos a dar la bienvenida, vamos a echarle ganas. Maestra, llamaremos a la maestra. Maestra Naila, a ver, ¿quién le llama? Maestra Naila, bienvenida. ¿Sí? En esta mañana entonces vamos a recibir a la maestra Naila con fuertes aplausos. ¿Cómo están? Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Idna Altero. Yo soy voluntaria en Bolivia. ¿Alguien sabe de qué país soy? ¿Quién sabe? Levante su mano. Muy bien. Soy de un país un poco lejos de aquí. Este país se llama Haití, situado al centro de América.
Ahora, niños, vamos a ver mi bandera. Mi bandera tiene dos colores. ¿Alguien puede decir qué colores son? ¿Alguien puede decir, niños? Muy bien, niños. Los colores son azul y rojo. Azul arriba y rojo abajo. Y también tenemos un árbol al medio. Un árbol muy simbólico. Ahora, niños, vamos a ver mis comidas típicas. Tenemos también varias comidas típicas en Haití. De ellos, yo traje poco en la pantalla porque hay más comidas típicas. De ellos también vamos a ver cuál comida que a mí me gusta más. Esta comida, niños, que a mí me gusta más. En este plato tenemos plátano frito, pero no es plátano maduro, ¿no? Es plátano verde frito. Y también tenemos carne frito y también tenemos acra. La parte que casi amarillo se llama, un poco largo, se llama acra. Pero este verdura aquí yo no veo en Bolivia. Este verdura se raspa y después frita. Y después tenemos un poco de cebolla cortando. Eso también se llama ají también para comer. Todo eso cociendo en aceite. Por eso también este plato se llama... ¿Cómo se llama, niños? ¿Saben? ¿Saben? ¿Alguien sabe? Alicia, nadie no sabe, entonces voy a decir. Este plato se llama, en francés, friture, pero casi misma como español, pero la pronunciación un poco diferente. Pero en español se dice fritura, pero en francés se dice friture. Este plato, niños, es muy, muy sabroso. A mí me gusta muchísimo, niños. Como aquí en Bolivia también, ustedes tienen sus comidas típicas. En mi país también tengo muchas comidas típicas. Entonces, niños, ustedes saben que yo estoy aquí en Bolivia como voluntaria por medio de IYF. Ustedes también, cuando sean grandes, cuando tendrán edad universitaria, ustedes también pueden ir a cualquier país donde encuentran sede IYF. Pueden ser también voluntarios. Niños, ¿qué parece a ustedes, niños? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Alguien quiere ser voluntario a otro país? ¿Quién quiere ser voluntario a otro país? Levante su mano. Yo veo muchos quieren ser voluntarios a otro país. Así, niños, pueden ser voluntarios en otro país. Es una experiencia muy divertida. Así también pueden encontrar muchas cosas. Como saben, hay IYF en más que 90 países en el mundo. Así pueden hablar mucho para que tus edades se crecen muy, muy rápido. Para que puedan ir a otro país para ser voluntario o voluntaria. Así, niños, nos vemos en la otra semana. Vamos a seguir con más cosas a mostrar de mi país, de mi cultura. Así también hoy día está aquí, niños. Nos vemos en la próxima semana. Muchas gracias, niños. Hasta luego. Hasta luego, niños. Sí, niños, ¿qué tal? ¿Cómo les pareció la historia de la maestra Naila? ¿Verdad? Ella nos visita aquí en Bolivia ya por más de un año desde el país de Haití. ¿A quién le gustaría ir a Haití? Levante la mano. Otro país, ¿quién le gustaría conocer? España, Colombia, sí, diferentes países. México.
A muchos de ustedes les gustaría viajar por todo el mundo, ¿verdad? Entonces, más adelante ustedes van a poder participar del programa Good News Corps, que es el viaje de voluntario al extranjero, y donde van a aprender muchas cosas, ¿así? Entonces, en este tiempo también, ahora vamos a ponernos de pie, ¿sí? Pueden ponerse todos de pie, llegó el tiempo de la danza, ¿sí? Vamos a bailar juntos, a ver, vamos a calentar un poco. ¿Quién está preparado para bailar? Pónganse de pie, Abdías, Nicolás, ¿sí? ¿Quién está de pie? Oh, Daniel ya está listo, Ian y Matías también ya están listos. Vamos a ponernos todos juntos para poder empezar el tiempo de la danza junto al maestro David, ¿sí? Entonces vamos a ponernos una dinámica, manos arriba, a ver quién está atento, manos hacia arriba, los brazos hacia arriba, sí, brazos hacia abajo, sí. Oh, muy bien. A los costados, a la derecha. A la derecha. Nico. A la izquierda. Todos juntos a la izquierda. Sí, muy bien. Vamos a empezar entonces el tiempo de la danza junto al maestro David. One thing for sure, everybody knows what's theirs is theirs and what's yours is yours. I'ma get wicked. 날 보내 입맞춰 나를 사랑한단 말하는 널 보면 마음이 더 불안해 지더라도 절대 너만은 내 거란 걸 그렇게 말하고 다닐 거야 울고 싶어서 내 앞에 널 봤을 땐 너무도 커져버린 너였기에 나는 좋아를 쳤던 거야 내 손을 잡아주기를 바래 난 너를 보낼게 내게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있을래 날 보내 입맞춰 나를 사랑한단 말하는 널 보면 마음이 더 불안해 지더라도 절대 너만은 내 거란 걸 그렇게 말하고 다닐 거야 울고 싶어 너를 앞에 너를 봤을 때 너무도 꺼져버린 너였기에 나는 좋아를 쳤던 거야 내 손을 잡아주기를 바래 난 너를 보낼게 내게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있네 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있네 Call the cops. Sí, niños, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la danza? ¿Les gustó? Como vieron, era el video del grupo de danza Safari. ¿Ustedes también quisieran formar parte del grupo Safari? Entonces no se olviden que tienen que practicar en casa, siempre hacer la dinámica, la mímica para poder formar parte del grupo de danza. Así bailar para todos los niños de Bolivia y del mundo, ¿sí? Y también en este tiempo vamos a pasar a un segmento muy especial, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes hablamos sobre los personajes más importantes de la historia que también tuvieron parte en la Biblia, con la Biblia intervinieron en la parte de Dios, ¿no? Ellos caminaron juntamente con Cristo. Entonces en este tiempo anterior, ¿se acuerdan de quién hablamos? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese personaje?
que se llamaba Winston Churchill, ¿verdad? Sí, anterior hemos contado su historia, como él era un soldado, ¿verdad? Que manejaba siempre su Biblia y recibía la palabra a través de su esposa, sí. Entonces, él marcó también parte de la historia. Entonces, en esta mañana también hemos preparado a otro personaje muy, muy especial. Por eso necesito que cada uno de ustedes esté muy atento, escuchando y mirando muy atento en la pantalla para que pueda saber un poco más de la historia. Así que en la escuela, cuando alguien les pregunta, ¿tú conoces este personaje? Sí, yo recuerdo, así. Entonces, muy importante que ustedes tomen mucha atención a la siguiente historia. Vamos a ver la historia de un personaje muy especial, ¿sí? Entonces, invitamos al personaje. Buenos días, niños, soy el maestro Jorge y bienvenidos al sector de personajes históricos. Esta semana tenemos al personaje de Alex Ferguson. Ustedes preguntarán, ¿quién es Alex Ferguson, verdad? Alex Ferguson nació en Escocia. Era un director de fútbol, era un DT del fútbol de Manchester United, ¿sí? Primero, ese director, ¿por qué es tan conocido y por qué vamos a tocar su historia esta semana? Va a ser porque él ganó 38 títulos consecutivos. Él fue un director técnico muy, muy ganador. Entonces, para conocerlo mejor, primero vamos a ver un video, ¿sí, niños? Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые болельщики! И до свидания, сэр Алекс! Сегодня последняя домашняя встреча для Манчестер Юнайтед в уходящем сезоне 2012-2013 годов. И сегодня последняя встреча. Во всяком случае... Bruce! Yes! Unbelievable! There's still a bit to be done, but Brian Kidd and Alex Ferguson are almost celebrating the championship. Unbelievable season. Who can do what he does at this pace, this late in the game, when players are tired, then you know you've got an invaluable talent. Niños, ¿vieron el video de Alex Ferguson? Ese director técnico siempre a sus jugadores los da una iniciativa de siempre ganar. Él tiene una mente muy ganadora. Y al principio, Alex Ferguson les decía a sus jugadores, cuando ellos perdían un partido, él llegó a jugar con Cristiano Ronaldo. Él fue su director técnico de Cristiano Ronaldo. Incluso él hizo que comience su carrera a nivel profesional. Y antes de eso, él siempre repetía una frase que cuando ellos perdían, él decía, nosotros somos el Manchester United, nosotros no podemos perder porque nosotros tenemos que ganar. Entonces, lo que él hacía era motivar a sus jugadores y ellos tienen que salir, tienen que ganar y tienen que darlo todo para ganar el partido. Y así es como él llegó a conseguir muchos títulos consecutivamente. Vamos a ver otro video, niños, cuando él se retiró en 2013 jugando en el Manchester United por más de 20 años. Los jugadores les deseo todo el suceso en el futuro. Han hecho un gran trabajo. Saben lo que les deseo a cada uno de ustedes. Lo han hecho, pero hay mucha expectación por ustedes siempre. Váyanse tranquilos hoy a casa, pero mañana regresen. Gracias a... Muy inteligente, Sir Alex Ferguson. Solskjaer, Rooney and Ronaldo, they might just make something happen, and the three of them have just combined for a more sublime goal. It's a brilliant counter-attack. Muy bien, niños, ¿vieron el video de Alex Ferguson? Como él fue un ganador, al final nosotros también tenemos que ser con esa mentalidad de ganadores y de vencedores, porque nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ¿sí, niños?
Bueno, niños, les espero la siguiente semana en el nuevo sección de personajes históricos. Chao, niños. Chao, maestro Jorge. Muchas gracias por contarnos la historia de Alex Ferguson. ¿Sí? ¿Les gustó la historia de él, verdad? Él es el director técnico del equipo del Manchester, ¿verdad? Entonces, espero que hayan estado muy atentos. Sí, me dicen muy bien. Aarón y Josué estuvieron muy atentos. Bienvenidas, Madeleine y Allison. Bienvenidas esta mañana al culto de niños. Y en este tiempo también llegamos a la parte más interesante. ¿A quién le gusta que les cuenten los cuentos? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta escuchar los cuentos? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Todos nos gustan que nos cuenten historias muy interesantes, muy entretenidas. Entonces, en esta mañana también vamos a escuchar un cuento por parte de la maestra Noemí, que ha preparado un cuento muy interesante y muy especial. Así que cada uno de ustedes esté atento, ¿verdad? Sí, a ver, pónganse sus manos al oído. ¿Cómo vamos a escuchar? ¿Cómo vamos a escuchar? Atentamente. Sí, Micaías. Hola, Micaías. Atentamente. Esta mañana vamos a escuchar juntos el cuentacuentos, ¿sí? Adelante, maestra Noemí. Bienvenidos, niños, a este hermoso segmento para escuchar el cuento del día de hoy. Nuestro cuento titula Puente a la isla de los sueños. ¿A ustedes les gusta soñar con cosas bonitas? Sí, ¿verdad? Ahí está, vamos a dar la bienvenida a Micaías. Hola, Mica. Hola, Made. Ay, qué gusto verlos, niños. Ahora sí vamos a empezar con nuestro cuento del día de hoy. Había una vez un palacio donde gobernaba un rey que tenía una hija. Esta hija ya era grande y también quería casarse. Entonces su papá, pensando, ¿cómo buscaré un buen hombre y un buen esposo para mi hija? Él estaba pensando mucho cómo podía encontrar a un buen hombre. Entonces se le ocurrió una gran idea. En ese momento señaló, ya está, en la isla de los sueños. Pero lamentablemente el puente por donde tienen que pasar a la isla está roto. ¿Cómo podremos arreglar eso? Entonces el rey llamó a todos los jóvenes de ese lugar y les dijo, ustedes deben competir para poder casarse con mi hija. Entonces los jóvenes hicieron una prueba, de la cual solamente 2 jóvenes resultaron los semifinalistas. Uno se llamaba Pillo y el otro se llamaba Tutu. Entonces el rey les dijo, ustedes 2 van a competir para casarse con mi hija. En ese momento ellos pensaron, ¿qué prueba será? Tal vez sea muy difícil y no podamos. Pero al final el rey les dijo, ya, ustedes lo que deben hacer es lo siguiente, deben conseguir un buen material para construir ese puente, un material que no se deshaga, que no sea frágil y que sea muy bueno para que todos podamos pasar a la isla de los sueños. Entonces los 2 se fueron a sus casas. La mamá de Pillo le dijo, hijo, nunca te rindas, ni evites las cosas difíciles y pesadas que te van a pasar durante que tú vayas a buscar el material para construir el puente. Aunque te duelan los pies y sea pesado para tu cuerpo, nunca te rindas. Aunque sea doloroso, tú tienes que seguir. ¿Entiendes, Pillo? Le dijo. Pillo le dijo, sí, mamá, está bien, entiendo. Pero va a ser muy doloroso. No importa, Pillo, tú tienes que ser fuerte. Sin embargo, la mamá de Tutu le dijo, Tutu, siempre ten cuidado para no lastimarte. Busca las cosas fáciles para conseguir el material. No te lastimes, ten mucho cuidado, por favor. Ya sabes, Tutu, busca las cosas fáciles. Entonces Tutu decía, mi mamá me cuida mucho, entonces voy a buscar las cosas más fáciles para poder hacer. Así, ambos jóvenes se despidieron de sus padres. Adiós, papá. Entonces,
Pillo le preguntó, ¿tú qué vas a buscar? ¿Qué material vas a buscar para que puedas construir el puente? Entonces Tutu le dijo, mi mamá me dijo que busque los pétalos de las flores, porque son suaves y también huelen muy bien. Entonces, en ese momento, Tutu encontró un hermoso jardín y se fue corriendo y le dijo a Pillo, ajá, te gané, yo voy a terminar esta competencia más rápido que tú. Y se fue a recoger las hojas y los pétalos de las flores. Mientras que Pillo, estaba muy cansado porque su mamá le había dicho que escoja las cosas más difíciles y que junte piedras para construir el puente. Entonces, él estaba muy cansado y se quedó dormido con las piedras ahí a un lado. De repente, un viento muy frío tocó su nariz, ¿no? ¡Ay, está haciendo frío! Porque ya había dormido mucho, estaba muy cansado. Entonces pensó, ¿por qué mi mamá me habría dicho que escoja las cosas más difíciles para hacer? Yo hubiera escogido igual que tú, solamente pétalos de rosa. Entonces, en ese momento se escucha un ruido, un grito de auxilio, pidiendo ayuda. ¡Auxilio, auxilio! ¿Y quién era? Era una mariposa. Esa mariposa estaba queriendo huir de algo. Entonces le dice, ayúdenme por favor, ya no puedo más. Quedé atrapado en la telaraña, pero esa araña me sigue persiguiendo. Entonces Pillo despertó rápido por el grito. Agarrando una piedra dijo, sí, pero si boto todas mis piedras, ¿cómo voy a poder ganar la prueba? Pero no importa. Agarró la piedra y arrojaron a la araña. La araña, se espantó y se escapó. Entonces se sentaron, la mariposa y Pillo se sentaron a conversar por un momento. Y en ese momento se dijeron, ¿no? Qué pena, Pillo, tú perdiste todas tus piedras, no podrás competir, no vas a ganar la prueba, lo siento mucho. Entonces Pillo le dijo, no te preocupes, no importa. Yo cumplí con lo que mi madre me dijo, que junte las piedras. Las junté, pero las utilicé para un buen propósito, para salvar tu vida. Estoy muy agradecida contigo. Entonces se fueron. Pillo y Tutu llegaron nuevamente al palacio. Y en el palacio estaba esperando el rey los materiales con que iba a construir el hermoso puente que les llevaría a la isla de los sueños. Tutu entregó todos los pétalos de flores que había juntado y reunido, mientras que Pillo, ¿qué le dijo? Estoy muy avergonzado, yo no sé qué material entregar. Cuando estaba por explicar lo que había pasado, de repente llegó muchas mariposas. Cada mariposa estaba trayendo una piedra y con mucho cuidado la pusieron delante del rey. Y le explicó al rey la mariposa. Rey, le dijo, nosotros hemos traído aquí las piedras porque si Pillo no me hubiera ayudado, yo no estaría viva. Por agradecimiento hemos traído todas estas piedras para poder construir el puente. ¿Qué les parece, niños? Aunque al principio Pillo se sentía muy difícil y muy triste en su corazón porque había perdido todas las piedras, solamente por ayudar un poquito, le ayudó, ¿no? Le ayudó la mariposa para poder traer el material. Al ver el material de los pétalos y también las piedras, decidieron todos, vamos a utilizar las piedras por debajo y los pétalos por encima. Estaban todos muy contentos de utilizar ambos materiales. En eso, el cielo se puso oscuro, muy negro, y empezó a llover. Y vino un fuerte viento y sopló, así, sopló muy fuerte, y todos los pétalos que estaban ahí, que eran muy suaves y también delicados para los pies y caminar, todo desapareció, porque el viento se lo ha llevado. ¿Y qué quedó en el puente? Las piedras. Las piedras, aunque eran muy duras y toscas para caminar, pero eran las más resistentes que nos podían ayudar a cruzar al puente y conocer la isla de los sueños. Entonces,
Pillo recordó lo que su mamá le dijo y recién se dio cuenta de lo que su mamá quería para él. Aprendió a no darse por vencido en las pequeñas dificultades. Se casó con una bella princesa y lideró ese país. Interesante, niños, aunque sea muy difícil algo de soportar o tengan una dificultad muy grande en su vida, no importa. Ustedes aprendan a escuchar a su mamá, a recibir el corazón de fuerza que ella les quiere transmitir a ustedes. Esperamos, niños, que les haya gustado este hermoso cuento y también pueden contárselo a sus amigos, a su mamá, a su papá, para que ellos puedan también aprender y disfrutar de este hermoso cuento. Nos vemos, niños, a la siguiente semana. Volvemos con la maestra Carol. ¡Chao! Sí, niños, muchas gracias a la maestra Noemí. Estaba muy interesante ese cuento, ¿verdad? A mí, en especial, me encantó cómo pudieron unir las piedras con los pétalos y formar un hermoso puente, ¿sí? Entonces, en esta mañana hemos llegado a la parte final del culto de niños, pero no se olviden que cada sábado tenemos una cita a partir para que todos de ustedes puedan participar, ¿sí? Tienen que venir preparados con su Biblia, su cuaderno de apuntes y su bolígrafo, también una botella de agua por si se fatigan o se cansan para tomar un poco de agua y reanimarnos, ¿sí? Entonces, también vamos a dejar también la dirección de nuestras sedes a nivel nacional para que ustedes puedan invitar a sus primos, a sus amigos, a sus tíos que viven en diferentes partes de Bolivia. Y también un anuncio muy importante: nuestro culto de niños en la parte de la prédica se está transmitiendo a través de la radio satelital, ¿sí? A través del satélite Tupacatari ustedes también pueden escuchar a través de la radio el culto de niños y así todos a nivel Bolivia podemos participar juntos, ¿sí? Entonces no se olviden invitar a todos sus amigos y muchas gracias por su participación el día de hoy y espero se hayan quedado muy felices de haber escuchado la mímica, la danza, la prédica de la reina Esther. Estaba muy interesante el cuentacuentos y cada segmento que se preparó para cada uno de ustedes. Espero que cada sábado nos acompañen de igual manera, ¿sí? Y muchas gracias por su atención el día de hoy. ¡Chao!